Este trabajo es una investigación sobre las metodologías activas y el aprendizaje basado en proyectos o ABP, para el desarrollo de una herramienta pedagógica que nos permita una intervención en los bachilleratos de arte. También usaremos la neurociencia asociada a la educación para que las características de nuestro proyecto sean apropiadas para un aprendizaje efectivo del alumno. Vamos a mostrar cómo el desarrollo de un cortometraje puede ser usado como herramienta pedagógica dentro del currículum del bachillerato de arte. Queremos que nuestro método sea interdisciplinar, por lo que tomaremos como caso de estudio el bachillerato de arte de la Escuela San Telmo, en Málaga, para echar un vistazo a las asignaturas que se imparten en estos bachilleratos. Nuestros principales objetivos son conocer qué son las metodologías activas, el ABP y qué conceptos de la neurociencia son aplicables a la educación, investigar sobre los bachilleratos de arte en Andalucía y su currículum para crear una herramienta multidisciplinar, realizar entrevistas que nos proporcionen información sobre el contexto para implantar nuestra herramienta y, por último, desarrollar una herramienta pedagógica innovadora y transversal. Vamos a usar nuestro storyboard para guiaros a través de nuestro trabajo. ¡Comenzamos! Nuestro propósito con el cortometraje como herramienta didáctica es el de enseñar como docentes y generar un aprendizaje en nuestros futuros alumnos. Nos centramos en las metodologías activas porque en estas el alumno es el centro del aprendizaje mediante métodos y estrategias que fomentan el trabajo en equipo e incentivan el espíritu crítico. Usaremos el aprendizaje basado en proyectos, un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas que implican al alumno en los procesos de investigación de forma autónoma, mejorando así el resultado final. Las metodologías activas están fundamentadas en la neurociencia, fundamental para la innovación pedagógica. Aporta conocimiento de las bases neuronales del aprendizaje, la memoria, las emociones y ayuda a comprender cómo se procesa la información y cómo se controlan las emociones. Nos centraremos en las neuronas espejo, que se activan al observar a otro realizar una acción que suscita en nosotros alguna emoción. Se relaciona con el estado emocional dentro del aprendizaje, creando así contagio emocional o empatía, que facilita la comunicación. Para que se genere un aprendizaje, necesitamos que el alumno esté atento, para luego suscitar emociones en ellos. La emoción está conectada con el pensamiento y puede movilizarlo. Esa emoción se sirve de las neuronas espejo, que a su vez deberán conseguir que el alumno se emocione tanto, esté tan involucrado, que segregue dopamina, la cual se encargará de estimular al alumno a aprender. A continuación, hemos realizado un análisis cuantitativo sobre la metodología del aprendizaje basado en proyectos o ABP a través de una serie de casos de estudio en los que se ha aplicado este método en las aulas. Consideramos que uno de los aspectos más importantes para su puesta en práctica son los objetivos del ABP. Por ello, la primera categoría de análisis es si estos se cumplen. En todos los casos de estudio, el interés del alumno se considera una fase del proceso de implementación del ABP, por lo que esta será la segunda categoría de análisis. En la mayoría de los casos se han observado problemas en la puesta en práctica, por lo que la tomamos como tercera categoría de análisis. Esto nos advierte sobre las posibles dificultades que podríamos encontrar para la implementación de nuestra herramienta. La aplicación del ABP en el bachillerato de arte es la cuarta categoría de análisis, ya que la propuesta de nuestro trabajo es usar el cortometraje como herramienta para incorporarla en estos currículum. La siguiente categoría de análisis es el refuerzo de los contenidos académicos, ya que sería útil para los aprendizajes en las asignaturas y el desarrollo académico. Podemos obtener conclusiones sobre la efectividad del ABP. Relacionada con esta última, la siguiente categoría es las competencias adquiridas, que pueden ser beneficiosas para lo cotidiano y para el desarrollo personal e incluso el académico. La última categoría de análisis son los resultados positivos. Debemos saber si, a pesar de los problemas ocasionados en los casos de estudio, el ABP ha sido efectivo. Tras este análisis, podemos ver que en todos los casos de estudio se tuvieron en cuenta los objetivos del ABP. En un 85,7% de los casos se tuvo en cuenta el interés del alumno y solo en uno de los casos no se hizo. En todos los casos menos en uno surgieron problemas a la hora de implantar la metodología. Solo uno de los casos de estudio respondió afirmativamente a las 7 categorías de análisis, el único caso aplicado en un bachillerato de arte. En un 85,7% de los casos se reforzaron los contenidos académicos y solo en uno se considera que no fueron reforzados. Sin embargo, en todos los casos de estudio, un 100%, los alumnos han adquirido competencias. En un 100% de los casos se obtuvieron resultados positivos. Esto pone de manifiesto que, a pesar de los problemas ocasionados en cada estudio, la metodología del aprendizaje basado en proyectos fue efectiva. Para esta investigación hemos estudiado la viabilidad del proyecto. Para ello, queríamos conocer cuántos bachilleratos de arte se ofertan en Andalucía. A continuación, vemos los resultados de la investigación. En la provincia de Huelva hay un total de 4 centros con bachillerato de arte. En Cádiz
encontramos otros 4 centros que ofrecen estos estudios. En Sevilla son 8 centros. En la provincia de Málaga son también 8 centros que imparten esta especialidad. Son 7 más en Córdoba y también 7 centros en Granada. En Jaén son 6 los centros con bachillerato de arte y por último encontramos 3 centros en Almería. Es decir, existen un total de 47 centros educativos con bachillerato artístico en Andalucía, en los que habrá una guía de asignaturas parecidas y en los que nuestra herramienta podría ser utilizada. Como caso de estudio, hemos escogido el Bachillerato Artístico de la Escuela de Arte San Telmo, ya que es la Escuela de Arte de la provincia de Málaga. A través de su web vemos cuáles son las asignaturas que se estudian en primer curso. Las obligatorias son Filosofía, Lengua y Literatura, Fundamentos del Arte y Educación Física. Las troncales son Cultura Audiovisual, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal. Y hay asignaturas específicas que son Dibujo Artístico y Volumen. Vemos que muchas de estas asignaturas podrían relacionar sus contenidos para realizar un cortometraje que proponemos como método de aprendizaje. En el segundo curso, las troncales son Historia de España, Lengua y Literatura y Fundamentos del Arte. Las específicas obligatorias son Historia de la Filosofía e Idiomas y las específicas Dibujo Artístico y Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas. También encontramos 2 troncales de la opción del Bachillerato de Arte que son Cultura Audiovisual y Diseño. De la misma forma que en el primer curso, se podrían usar los conocimientos obtenidos en las asignaturas propias del Bachillerato de Arte para realizar un proyecto de un cortometraje que pudiera servir de aprendizaje sobre un tema de las asignaturas troncales y comunes a todos los bachilleratos. Estamos investigando el aprendizaje por proyectos y la metodología activa en escuelas de arte. Nosotros en concreto planteamos la realización de un vídeo como herramienta transversal de conocimiento. ¿Hiciste algo parecido durante tu estancia en San Telmo? En San Telmo sí, hice 3 vídeos en total. En primero fue para cultura audiovisual y en segundo uno para cultura audiovisual y otro para francés. Hicimos un vídeo para fomentar el lenguaje de francés con Isma y pues, evidentemente utilizamos las herramientas que aprendimos en audiovisuales. ¿Fue solo para una asignatura o para varias? Solamente para la que era. Solamente fue en concreto para esta, audiovisuales. Ese ejercicio la verdad es que lo hicimos nada más para esa asignatura. Pese a ser solo de una asignatura, ¿tú crees que usaste conocimiento de otras materias, otros ámbitos para hacerlo? También usábamos cosas sobre lengua para escribir el guión, como figuras literarias y todo eso, y cosas de dibujo para el storyboard. Al desarrollar el cortometraje nos basamos en una historieta que nos contó la profesora de filosofía, entonces ya cogimos inspiración de allí. Además, para hacer el storyboard pues necesitas conocimientos de dibujo artístico, por ejemplo, o de diseño para realizar los bocetos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿considera que realizar un cortometraje sería una herramienta transversal? Es decir, ¿abarcaría los conocimientos de más de una materia? Para hacer el storyboard puedes usar cosas de dibujo, para escribir cosas de lengua, luego para de lo que vaya, pues cosas de historia, por ejemplo. En la TREC soy más elementos artísticos que tenían que ver con otras asignaturas. Tú para llevar a cabo esa materia y poder realizar un guión y tal, obviamente tienes que tirar de otra asignatura, por ejemplo, de lengua. El vídeo tiene muchas partes y los conocimientos es mejor desarrollar cada parte en un proyecto global porque además que te motiva más. ¿Tú crees que eso facilitó o fomentó la adherencia de los conocimientos? Desde luego, porque es una actividad que me interesa más hacer, sobre todo en bachilleres de arte, y siempre se te va a quedar mejor que un examen que se te olvida los 5 minutos. Bueno, sí, porque como teníamos que investigar para hacer el guión y tal, pues era como que te centrabas más en buscar las cosas, cómo ponerlas, tal, entonces claro, era todo más interactivo y como que en verdad, claro, aprendía. Sí, yo pienso que sí. Además, nos ayudó a trabajar en grupo. Más que en otros proyectos que a lo mejor son más teóricos, trabajar en grupo es más tedioso. Con este tipo de proyectos fue de manera más inherente el hecho de trabajar en grupo. Entonces, ¿crees que abarcar en un ejercicio el temario de 2 o más asignaturas es beneficioso? Yo creo que sí, porque estaríamos juntando todos los conocimientos, ¿no? Supone que nos están formando para un futuro. Entonces, si tú aprendes a hacer un conjunto de todos esos conocimientos, vas a saber hacer mejor las cosas. Sí, es beneficioso porque está todo más condensado en una actividad que al final pues, es más interesante. Entonces, sí te va a quedar mejor. Ya estás poniendo en práctica lo que tú a la vez estás aprendiendo y claro, y al final como que te va nutriendo un poco de todo. Es beneficioso para los estudios, yo creo que también es beneficioso para las personas porque además
el proyecto que hicimos del vídeo en cultura audiovisual fue muy guay porque nos unió a todos mucho, porque nos sentimos parte de algo. Durante el bachillerato notaste que la educación que se os daba fuese interdisciplinar, es decir, podía usar lo que aprendía en una asignatura para hacer otra. Sobre todo en bachiller de arte, que como es de arte, pues todos tienen relación con eso y saltan de cosas de lengua, cosas de historia, a cosas de historia del arte. El de dibujo nos mandó a hacer un dibujo plano con témpera. Estábamos practicando lo de las témperas. Y la profesora de Fundamento aprovechó y como estábamos dando lo que eran las vanguardias y eso, nos dijo que representásemos un dibujo de las vanguardias con témpera, o sea, pinturas planas sin ningún tipo de volumen. Y hiciésemos un comentario sobre eso, entonces era como un trabajo que iba para las dos asignaturas. Con dibujo técnico, ya que podía utilizarlo en asignaturas como diseño o volumen. ¿Hicisteis ejercicios que pertenecían a dos asignaturas diferentes y que puntuasen para ambas? Yo creo que no, que era todo de manera individual. ¿Te habría gustado hacer más ejercicios así? Sí, además que luego de bachillerato de la carrera lo he hecho y me ha gustado muchísimo. Fomentaría mucho más el compañerismo, cosas que por ejemplo en la carrera he percibido que hay gente que carece de trabajar en grupo y lo veo muy interesante. Sí, porque es una actividad con la que en vez de aprender solo de una asignatura, pues te llevas cosas de todas. Es una herramienta muy eficaz, la verdad sea dicha. Después de esta investigación, hemos desarrollado 3 hipótesis. La primera es que, a través de una herramienta pedagógica basada en una metodología activa y en el aprendizaje basado en proyectos, se fomenta la construcción del propio aprendizaje por parte del alumno. La segunda es que estas herramientas basadas en investigar para aprender consiguen una mayor adherencia de los conocimientos y una mayor motivación por parte de los alumnos. Y por último, consideramos que, a través del aprendizaje basado en proyectos, se crea una interdependencia positiva entre iguales. Tenemos las claves para el desarrollo de nuestra herramienta. Nuestros objetivos son generar aprendizaje de forma lúdica, fomentar la interdisciplinariedad y afianzar los conocimientos a través de su construcción. ¿Por qué un cortometraje? Porque queremos fomentar la interdisciplinariedad en los bachilleratos de arte, ya que casi todas sus asignaturas giran en torno a la cultura visual. En estos bachilleratos tenemos 3 tipos de asignaturas: las específicas, las troncales y las obligatorias. Todas estas asignaturas pueden potencialmente ser parte de la creación de un corto, y las hemos decidido dividir así. Unas nos servirán como técnica, por ejemplo dibujo, si queremos que sea animado o en el storyboard, volumen si quieren hacer stop motion, lengua a la hora de crear un guión, educación física si quieren que haya expresión corporal y por supuesto cultura audiovisual para grabación y montaje. Otras se podrán usar como referentes estéticos y audiovisuales, por ejemplo con fundamentos del arte, literatura universal. Y por último, tendremos las asignaturas que podrán servir de base teórica o punto de partida para la temática. Filosofía, historia del mundo contemporáneo, literatura. Esto no es estático, cada profesor puede decidir cómo aplicar su método. Otro de los motivos es la atención. Estamos ante una generación que consume contenido audiovisual diariamente y en múltiples formas. Por ello, atraemos su atención con un lenguaje que ya conocen y al que están habituados. Por otro lado, nuestra capacidad de atención plena es muy limitada. Por ello, un cortometraje es apropiado, puesto que tiene una corta duración y podremos atraerla al mayor tiempo posible. Una vez que tengamos la atención del alumno, gracias al neurona espejo, se crea un contagio emocional que facilita la comunicación y la adherencia de los conocimientos. Para ello, los alumnos deberán seguir los siguientes pasos. Primero, el profesor impartirá una base teórica y dará las claves del proyecto en clase. Segundo, los alumnos realizarán una investigación sobre la materia impartida en clase, que será la temática de su proyecto. Tercero, realizan también una búsqueda de técnicas y recursos audiovisuales. Cuarto, una vez que tienen la temática y las técnicas, ya podrán hacer un guión. Quinto, después de esto, se adjudican los roles y tareas de cada integrante en equipo. Sexto, manos a la obra. 7. Visualización en clase. Y por último, se realizará una evaluación y calificación para todas las asignaturas que se han escogido para aplicar este método. Este es un proyecto en el que las hipótesis que se han planteado podrían comprobarse solo tras la implantación de la herramienta en un contexto real, es decir, en una clase de bachillerato de arte. En este momento, solo podemos concluir, a través de las entrevistas que hemos realizado, que a los antiguos alumnos del bachillerato artístico les parece una herramienta interesante y que es un proyecto que sería bien recibido a la hora de llevarlo a cabo.
De las entrevistas, además de esto, extraemos que los exalumnos de la escuela les parece una herramienta útil para optimizar su tiempo, ya que pueden hacer un mismo proyecto evaluable en varias asignaturas. También consideran que es una forma de incentivar su creatividad y de aplicar muchos de los conocimientos que adquieren de una manera práctica, lo que ayudaría a su motivación y a que reconozcan la verdadera utilidad de los conocimientos teóricos y técnicos que se imparten en este bachillerato. Por otro lado, piensan que es una manera de aprender más lúdica y autónoma, así como colaborativa. También encontramos buenos resultados en los estudios previos al desarrollo de nuestro proyecto. A través del análisis de algunos casos de estudio en los que se ha utilizado el aprendizaje basado en proyectos, concluimos que en todos se ha considerado que los resultados de su implantación han sido positivos. Pero una de las conclusiones más positivas que extraemos de esta investigación es que el caso en el que se aplica el ABP en el bachillerato de arte se cumple en todas las categorías de análisis, lo que significa que este es un contexto idóneo para su uso. Por otra parte, hemos podido comprobar que nuestra herramienta pedagógica puede ser implantada en una buena cantidad de centros educativos en Andalucía, que serían compatibles con nuestra propuesta como herramienta interdisciplinar y transversal, en una búsqueda de la construcción del propio conocimiento, la adhesión y la motivación.